¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su espacio Meditaciones. Hoy estamos a jueves 3 de octubre, semana 26ª del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos con el libro de Job, capítulo 19, versículos del 21 al 27. Job tomó la palabra y dijo: Tengan compasión de mí, amigos míos, tengan compasión de mí, pues me ha herido la mano del Señor. ¿Por qué se ensañan contra mí, como lo hace Dios, y no se cansan de escarnecerme? Ojalá que mis palabras se escribieran, ojalá que se grabaran en láminas de bronce, y con punzón de hierro se esculpieran en la roca para siempre. Yo sé bien que mi defensor está vivo, y que al final se levantará a favor del humillado. De nuevo me revestiré de mi piel, y con mi carne veré a mi Dios. Yo mismo lo veré, y no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Esta es la firme esperanza que tengo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 26. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo. Espera en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Y el Evangelio de hoy está en Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: La cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, aquí el Señor nos recuerda esta importante actividad de interceder, de orar, de pedir para que hayan vocaciones laicas y religiosas, sacerdotales, para que se despierte en todo cristiano ese deseo de trabajar por el reino. Porque, como dice el Señor, la mies es mucha, hay mucho que hacer afuera, mucha gente a quien evangelizar, pero hay poco quien lo haga. Hay poco quien lo haga. Y la gente piensa que solamente nosotros, los consagrados, los sacerdotes o las religiosas, son los que tienen que hacer eso. Y aunque uno pueda tener un poquito más de preparación en cuanto a la doctrina,
pues evangelizar no es otra cosa que llevar a Cristo a la gente. Y eso lo puede hacer cualquier persona por el solo hecho de ser bautizada. En el fondo es tan sencillo llevar a alguien ante el Señor. Dios hará el resto, hará el cambio. Pero es insólito pensar que han pasado 2000 años y esta palabra sigue tan vigente y tan actual. Somos pocos y tenemos que orar más. Cuando tú te quejas porque en la parroquia tal vez no hay los servicios que tú quisieras, ni el sacerdote te atiende con la ligereza, la prontitud que tú quisieras, ¿tú has rogado a Dios para que hayan más sacerdotes? ¿Tú has ofrecido a tus hijos para que sean sacerdotes o a tus hijas para que sean religiosas? ¿Los has ofrecido? O tal vez tú egoístamente, perdóname que te lo diga, has simplemente tenido hijos para ti, para que te den nietos y nada más. Pero no piensas en el servicio que podían darle a cientos o a miles de personas, llevándolos al Señor y siendo portadores de los misterios de Cristo, siendo sacerdotes. Esto es importante, porque como iglesia tenemos el gran deber de orar, y si tienes hijos, pues ofréceselos al Señor, tal vez se despierte la vocación en alguno de ellos. Pero es interesante, siempre va a haber necesidad, nunca habrá suficientes. Por lo tanto, siempre tendremos que estar en oración. Rueguen, por tanto, dice el Señor, al dueño de la mies, que envíe trabajadores a sus campos. Él es el dueño. Y luego dice una cosa bien interesante o intrigante, que Él nos está mandando como corderos en medio de lobos. ¿Y por qué haría eso el Señor? ¿No es algo como despiadado? No, recordemos que Él es el buen pastor. Y si nos manda como corderos en medio de lobos, es porque somos corderos protegidos por un buen pastor, a dar testimonio con una vida mansa, sencilla, humilde. ¿Y quiénes son los lobos? En aquel entonces, pues los lobos eran los líderes religiosos, los líderes judíos, y los corderos eran los discípulos de Jesús, los seguidores del Señor. Pero ahora, ¿quiénes son los lobos? Los lobos pueden identificarse con muchas circunstancias, instancias, personas, instituciones que están queriendo apagar, comerse y devorar la fe cristiana en muchísimas personas. Hay nuevos lobos con nuevo pelaje, con nuevas garras, pero siguen siendo lobos. Serán peligrosos solo si el Señor nos desampara. Pero el cálculo del peligro, del riesgo, está hecho. Y el Señor no nos va a abandonar. Cuando Él dice esto, pónganse en camino, los envió como corderos en medio de lobos, no los está lanzando al desastre, no los está enviando solos a pasar penurias, aunque aquí digan, no lleve ni dinero, ni morral, ni sandalias, no se detengan a saludar a nadie por el camino, y cuando entren en una casa, pues digan que la paz reina en esta casa, porque el mensajero de Dios lleva ante todo paz. Y el Señor quiere enseñarles a que dependan solo de Él, a que no dependan del dinero que llevan, ni de la cantidad de maleta o equipaje que tengan, ni del calzado que tengan. O sea, ningún recurso humano, por muy necesario que sea, va a sustituir la actividad de Dios. Y tenemos que aprender a confiar en su providencia, algo que ahora se ha olvidado mucho. Dios es providente, y a los discípulos, a quienes Él manda, Él les proveerá todo. En las casas donde entren y los reciban, ellos van a recibir ahí en esas casas el cuidado que necesitan, el alimento y todo, y ellos van a ser portadores de paz. Pero fíjense que al final del relato, el Señor da una advertencia a aquellas ciudades o pueblos en donde no lo dejen entrar. Así como hemos oído en el Evangelio pasado de que querían entrar en Samaria y los samaritanos no quisieron recibir a Jesús, Santiago y Juan querían hacer llover fuego del cielo. Y si querían hacer llover fuego del cielo es porque podían hacerlo. Pero Jesús los reprendió y les dijo que no. Siguieron adelante. No nos detengamos en estas nimiedades. Sigamos adelante. Pero sí habrá consecuencias para aquellos que no quisieron abrirle las puertas a Jesús. Y voy a repetir el texto. Si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. Y yo me pongo a pensar, ¿qué pasará con estas ciudades, pueblos, países que están haciéndole la guerra al cristianismo, al catolicismo, a Cristo mismo, a Dios,
que se han querido separar de Él y que han tratado mal hasta el colmo del martirio a los mensajeros de Dios, ¿va a quedar eso así nomás? Pues no. Fíjense que el Señor dice que primero se sacudirán el polvo de los pies en señal de protesta. Uno puede protestar contra eso a nivel humano, pero dice de una manera muy misteriosa que Sodoma será tratada con menos rigor. Y hablar de Sodoma es ya hablar de mucho, la ciudad del pecado. Muchos pueblos de hoy son como Sodoma, muchas ciudades de hoy son como Sodoma, pero dice el Señor que Sodoma será tratada más benignamente, porque en tiempos de Sodoma Cristo no había venido, ni se había predicado el Evangelio, pero ahora sí. Y predicado una vez el Evangelio, conocido a Cristo, y Cristo habiendo hablado, nadie puede decir es que yo no conocía al Señor, es que yo no tenía noticia, es que yo no tuve la enseñanza. Todos tenemos acceso, de hecho, pero nuestro trabajo es seguir trabajando, valga la redundancia, expandiendo el reino a todas partes para que sea conocido, para que no hayan ciudades que tengan que pasar por lo que pasó Sodoma y aún peor. Así que imaginémonos lo que va a suceder, porque esto lamentablemente va a suceder sí porque sí, que algunas de estas entidades de ciudad van a ser sacudidas como reprensión por estar en guerra contra el bien y haber torcido los planes de Dios y rechazado a Dios en la persona de sus ministros o de la iglesia. Esta no es palabra en vano, esta es palabra de Dios que habrá de cumplirse. Somos como corderos enviados a los lobos de este mundo y a veces amenazarán con destruirnos, con acabar con nosotros, con volvernos trizas, pero no va a suceder, al menos que el Señor nos requiera para el martirio. De alguna forma somos martirizados poco a poco, gota a gota, con tantas cosas que nos hacen en la iglesia y nosotros seguimos evangelizando. No nos distraigamos con este tipo de cosas que se encuentran en el camino, con los lobos que aúllan, pero que no podrán realmente hacerte nada, porque el buen pastor va con nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.